El día de hoy, chicos, vamos a hacer meiosis y gametogénesis en la página 13 del módulo de ciencias. La clase pasada habíamos explicado en qué consistía la mitosis, ¿recuerdan? La mitosis tenía 4 etapas, que son profase, metafase, anafase y telofase. Y en cada una de esas fases ocurría una serie de reacciones para que la célula se pueda dividir. En la meiosis ocurre lo mismo. Vamos a explicar rápidamente el proceso de la meiosis, ¿ya? En la meiosis, escúchenme bien, en la meiosis nosotros vamos a tener 2 veces una mitosis. Por eso que se va a nombrar meiosis 1 y meiosis 2. Veamos. En una primera etapa, acá tengo una célula, ¿ya? Que tiene una carga nuclear de 2N, fíjense. Se va a dividir en 2 células hijas, genéticamente idénticas. ¿Está bien? ¿Con qué carga nuclear? También con carga nuclear 2N. Ojo al piojo. Estamos hablando no de una, en la mitosis esto ocurre, ¿eh? Pero en la meiosis a esta división se le llama meiosis 1. Meiosis 1. Luego, después de esto, esta célula se va a volver a dividir. Esta también se va a volver a dividir. ¿En qué? Se va a dividir en otras 2 células cada uno. Pero, ¿qué pasa con su carga genética? Ya no va a ser 2N, sino va a ser N. Acá también N. Estos 2 vienen de acá y estos 2 provienen de aquí. N. Fíjense que a esta segunda etapa se le conoce con el nombre de meiosis 2. Listo. ¿Qué etapas ocurren de esta célula a esta de aquí? ¿Qué etapas ocurren? Van a ocurrir lo mismo que en la mitosis. Va a ocurrir profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Todas estas fases ocurren de aquí hasta acá. Y luego de esta diploide a esta haploide también va a ocurrir lo mismo. ¿Cuáles son? Profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. O sea que se está repitiendo 2 veces lo que ya hemos estudiado nosotros en la mitosis. 2 veces. Y claro, pues mírenme, de aquí a acá son la única diferencia que mantiene la carga genética y luego de aquí hasta acá en donde la carga genética ya se ha dividido. Esto es para un progenitor, para un papá 1. Para el papá 2, en el caso nuestro, para mamá, va a ocurrir lo mismo. Me va a presentar acá 4 células haploides, ¿no? Y luego la unión de estos va a producir a un nuevo individuo. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que se conoce como gametogénesis. Vamos al libro, ahora sí, que ya sabemos en qué consiste la meiosis. Vamos a explicar a detalle cada una de las fases. La meiosis, dice, es una división celular en la que se forman células hijas con la mitad del número cromosómico del número original. ¿Se acuerdan lo que hemos hecho al principio? Había 2N y se tenía 4 células hijas con carga NNN, ¿verdad? Es decir, que de una célula diploide se forman 4 células haploides. Es lo que hemos hecho, chicos. ¿Recuerdan? Sí recuerdan, ¿no? ¿Dónde ocurre? En los órganos sexuales de los animales y de las plantas.
¿Cuáles son las etapas? La meiosis 1 y por acá vamos a ver la meiosis 2. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. ¿Qué sucede en la meiosis 1? Miren, la meiosis 1 es llamada también división reduccional, mientras que en la meiosis 2 se le llama, ¿dónde estás? Meiosis 2, división propiamente dicha, ¿ya? La meiosis 2. Veamos aquí. Ya en la meiosis 1, división reduccional, la meiosis 2 se llama división ecuacional. De una célula 2N se forman dos células N. Vamos a ver. ¿Qué ocurre en la profase 1? Ya saben, ¿no? ¿Cuáles son las fases? Profase, metafase, anafase y telofase. Listo. La profase 1 es la más compleja. En el hombre puede durar 24 días. Y solo la fase 1 va a durar de 3 a 14 días. La fase 1. Presentan los siguientes periodos. Leptonema. Lepto significa delgado y nema significa filamento. O sea que va a empezar a formarse filamentos delgados. Dice, comienza la condensación de la cromatina que presenta engrosamientos denominados cromómeros. ¿Qué es la cromatina? La cromatina es el ADN más la histona, que es su proteína. Condensación significa que empiezan a hacerse más chiquititos, o sea, a aplastarse todo el cromosoma. Luego tenemos el cigonema. Cigo, ¿qué significa? Unión. Y nema, filamento, es decir, unión de filamentos que ocurre en el leptonema. Los cromosomas homólogos se aparean en un proceso llamado sinapsis. ¿Qué son cromosomas homólogos? Es decir, aquellos cromosomas que tienen la misma información genética. ¿Ya? A eso se llama cromosomas homólogos. Entre los cromosomas apareados se forma una estructura fibrosa proteica llamada complejo sinaptonémico que permite el apareamiento exacto entre los cromosomas homólogos. Recuerden, en el leptonema empiezan a formarse capas delgadas de cromosomas. En el cigonema se unen cromosomas homólogos. Paquinema. Esta fase es muy importante y solo ocurre acá un famoso recombinamiento genético conocido como el crossing over. Dice, paquinema, paqui es grueso, o sea, empieza a engrosarse el filamento. Los cromosomas homólogos constituyen tétradas, es decir, se van a ir agrupando de 4 en 4. Cada cromosoma se observa como un cuerpo doble, que está formado por dos cromátides. Los cromosomas homólogos realizan el crossing over. ¿Qué es el crossing over? Aquí está la recombinación genética. ¿Qué significa? Es el intercambio genético. Aquí dice, intercambian pequeños segmentos de cromatina de genes. El crossing over es importante porque permite la variabilidad de los gametos. Aquí. Es debido al crossing over que puede haber una variación entre la información. Es decir, por ejemplo, mamá tiene el ojo celeste. Papá tiene el ojo marrón claro. Se van a combinar ahí para que el hijo tenga un determinado color de ojo. ¿A qué se debe? Se debe a esta recombinación genética conocida con el nombre de crossing over. Luego tenemos diplonema, es decir, cuando hay doble filamento. Los cromosomas apareados empiezan a separarse manteniendo puntos de unión llamados quiasma. En otras palabras, aquí ya tenemos los famosos cromosomas que nosotros vamos a identificar del siguiente modo. El cromosoma X y el cromosoma Y. Fíjense que aquí está dando opción a que se formen los cromosomas. Estamos hablando recién de los cromosomas. Luego, cuando este cromosoma se va a unir con otro cromosoma, recién va a existir la variabilidad. Tenemos posteriormente la diacinesis. Dia significa a través de, y cinesis, movimiento. En otras palabras, el diplonema, en el diplonema a través del quiasma, que es el punto de intersección aquí de las X, se van a empezar a separar.
Dice, el número de quiasmas se reduce, los cromosomas se distribuyen uniformemente en el núcleo, se desorganiza el nucleolo y la envoltura nuclear. Listo, terminó la profase 1, que puede durar en el ser humano hasta 14 días. Luego viene la metafase 1. ¿Qué ocurre en la metafase 1? Los cromosomas homólogos se mueven hacia el centro de la célula y se alinean en la línea ecuatorial. Es igual que en la metafase 1, en la metafase de la meiosis, de la mitosis, perdón, en donde se van a juntar en la línea ecuatorial igualito. Se encuentran unidos a las fibras del huso acromático con el cinetocoro formando la doble placa ecuatorial. Aquí tenemos la figura, ¿ya? Esta es la célula está así. Acá tengo una cromátide, acá tengo otra cromátide. Estos son los husos acromáticos, ¿ven? Este es el huso acromático. Y los cromosomas se han ido ubicando en la línea ecuatorial. Aquí, esta es la línea ecuatorial. Perdón, esa no es. La que viene al medio, aquí por acá. Ahí están yendo a ubicarse al medio todas las células. ¿Ven? Luego, ¿qué ocurre en la anafase? Los cromosomas homólogos migran hacia los polos celulares. Fíjense lo que va a ocurrir en la anafase. Este señor, se va a dividir en dos, mira. Así y así, ¿no? Pero en este caso está muy unido. Que no estén unidos, que estén así. Este señor se ha dividido en esto y en esto. ¿Y qué va a ocurrir? Este de aquí, va a seguir su camino a través del huso acromático hasta esta cromatida. Y este señor va a venir al otro lado. Esto es lo que sucede en la anafase. Luego en la telofase tenemos de que las dos células van a estar así, cada uno con su centriolo, y ya van a estar separados. ¿Está bien? Los cromosomas llegan a los polos opuestos, se reorganiza la carioteca y los nucleolos, de esta forma se forman núcleos haploides. La división celular nuclear es acompañada por la división citoplasmática. A ver, yo he cometido un error al principio, les he dicho que acá tengo una célula 2N y esto se va a formar en dos células, ¿no? Y acá les había puesto 2N, no es 2N, es N. Y de aquí otra vez se van a ir formando otras células también con carga nuclear N. Ahorita estamos acá, en este nivel estamos, aquí. De aquí hasta acá es la meiosis 1. Por eso dice acá, se forman núcleos haploides, se ve, haploides. Haploides es N. Entonces, de aquí que era diploides, se formó dos células que son haploides. Para que de aquí se forme acá en la telofase, acá empieza el movimiento celular que se conoce como citocinesis 1 para dar origen a estas dos células. ¿Está bien? Listo, ahí está. Ahí está. Allá, esta citocinesis 1 va a dar origen luego a la intercinesis, que es el tiempo que va a pasar desde la meiosis 1 hasta la meiosis 2. Aquí está la meiosis 2, ¿cómo se llama? División ecuacional, lo que les había mencionado al principio. A ver, continuamos. Aquí está, miren, ve, facilito ya. ¿Qué ocurre aquí en la profase? Aquí entra el cigonema, el diplonema, paquinema, etcétera, ¿no? Luego en la profase, la metafase se van a ubicar en la línea ecuatorial. En la anafase se van a separar y vuelven a cada centriolo. Y en la telofase 1 se separan en dos células hijas, ¿verdad? Esa es la meiosis 1. En la meiosis 2, ¿qué va a ocurrir? De este señor ya me dio origen a una célula, ¿no? Esta me dio origen a otra célula, ¿sí? Sucede que ahora va a ir nuevamente a la profase 1, perdón, a la profase 2, en donde todo se van a empezar a separar los centriolos. De aquí van a migrar a cada polo de la célula, se forma el huso acromático, luego van a trasladarse dentro del huso acromático. Igualito, todo esto que está acá va a ocurrir aquí.
Vamos, o sea, lo mismo que sucede en este caso ocurre acá, es lo mismo. Pero con la diferencia de que ya no hay recombinación genética. Aquí podemos ver cómo se forman los espermatozoides. Por acá, cómo se forman los óvulos. Ahora, un detalle. ¿A qué edad se forma el primer espermatozoide del varón? Cuando ya había nacido, lo tenía. Cuando ya nació. ¿Otra No, idea? cuando está en el vientre. Se supone, ¿no? Cuando Porque si no, no estamos sabrían en el sexo del bebé. Claro, claro. Ojo, el primer espermatozoide que produce el hombre lo hace cuando está en el vientre materno. Lo mismo ocurre con el óvulo. ¿Ya? A esto se llaman espermatocitos, que va a dar origen a los espermatozoides. Y el ovocito, que va a dar origen al óvulo. Es más, las mujeres durante toda su vida fecunda van a ir produciendo óvulos. ¿Por qué? Porque tienen a esta célula, pues, que es el ovocito, dentro del ovario. ¿Qué va a suceder en la meiosis 2? Se originan dos células haploides, ¿no? ¿Qué ocurre? Aquí está lo que ocurre. Profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Sucede lo mismo que ya se ha visto en el caso anterior. Vamos a leerlo brevemente. Se desorganiza la envoltura nuclear y los nucleolos observan cromosomas que constan de dos cromátides unidas a nivel de sus centrómeros. No hay recombinación genética. Es lo que les había dicho, ¿no? Aquí en la profase 2 no hay recombinación genética, a diferencia de la profase 1, en donde ocurría el crossing over. La metafase 2, los cromosomas dobles se alinean en la región central, o sea, se ubican en la línea ecuatorial de la célula. En la anafase 2 se van a separar y van a ir a los polos opuestos. En la telofase 2 ya vamos a tener dos células hijas. ¿Está bien? Ocurre lo mismo. Ahora sí vamos con la gametogénesis. Gameto, ya saben qué cosas son, ¿no? Son nuestras primeras células. Y génesis es el principio, el origen. Por lo tanto, la gametogénesis es la formación del primer gameto. Lo que habíamos mencionado, el primer espermatozoide y el primer óvulo. ¿Dónde se realiza? En el caso de los varones, obviamente en nuestros testículos, y en el caso de las mujeres, en los ovarios. Aquí está. Profe, ¿por qué ponen acá 44 cromosomas XY? Porque el otro par, el ser humano tiene 46, ¿recuerdan? El otro par de cromosomas ya está en la definición de esto. Si es varón, ya está como varón, XY. Si es mujer, va a ser XX. De esos 44 cromosomas, se van para los varones, como tenemos XY, se van a dividir 22 cromosomas X, 22 cromosomas Y. Ojo, a ver, voy a explicar bien. No significa que va a haber 22 células, no, sino como tiene carga genética 44, se va a dividir en 22 de X, 22 de Y. ¿Sí? Estos 22 de X, 22 de Y de aquí hasta acá es meiosis 1. De aquí hasta acá es meiosis 2. O sea, si acá es carga genética N, acá también va a ser carga genética N. Fíjense, 22X, 22X, 22Y, 22Y. Estas 22X van a ser los espermatozoides. Los cromosomas X son aquellos que dan origen a las mujeres. Y los cromosomas Y que dan origen a los varones. Por eso que nosotros los varones, hablo de los varones, tenemos los cromosomas X y los cromosomas Y. Mientras que las mujeres van a ver ahora que solo tienen cromosomas X. Vamos a ver. Aquí tenemos el primer óvulo, que es llamado ovogénesis. Este ovogénesis va a producir 22X y otros 22X. ¿Ven? Estos 22X de acá los va a desechar. Y se conoce como primer corpúsculo polar. ¿Por qué lo va a desechar? Porque son iguales. Y este es el que normalmente se ven las mujeres en cada periodo menstrual. Es la sangre que van a ir eliminando en cada periodo menstrual. Luego, los otros 22X que van a continuar el ciclo pasan a ser parte como ovocito secundario. De aquí a acá ocurrió la meiosis 1. De aquí hasta acá, meiosis 2.
y va a desechar otros 22 cromosomas X, que se conoce como segundo corpúsculo polar. Y tenemos otros 22 X que van a seguir el ciclo. Cuando uno de estos cromosomas de aquí se une con el cromosoma de acá, en la fecundación, van a obtener un cigoto, como acá se unió con Y, X con Y, ¿qué va a formar? Un bebé varón. Si fuera X con X, una bebé. ¿Está bien? Por lo tanto, recuerden ustedes que en la ovogénesis solamente una línea va a continuar. El otro se va desechando. ¿Por qué? Porque es lo mismo. ¿Está bien? Así es como se da origen tanto a los bebés varones como a las mujeres. Y como decía una de sus compañeras, no recuerdo quién, creo que fue Dana, decía que la gametogénesis se tiene que originar en el vientre materno porque así sabemos nosotros qué sexo tiene el bebé. Y obviamente su razonamiento es correcto, porque aquí, para que eso ocurra, ya sucedió, miren, ve, toda la fecundación. ¿Alguna duda? Chicos, ¿alguna duda? ¿Una? No, profe, Muy bien. no. Hasta